Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Vamos a llevar el tiempo del mensaje. Amén. Quiero que usted esté atento porque realmente Dios está anunciando a través de su palabra su venida y debemos de venir cada día con ese ánimo de buscar la presencia de Dios. Y buscar la presencia de Dios implica que debemos también de vivir una vida de santidad. Dice la palabra del Señor que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y es algo que debemos de buscarlo, de anhelarlo, porque realmente estamos viviendo tiempos peligrosos en que usted y yo tenemos que someternos mucho más al Señor. Cada día someternos más. Y ese sometimiento pues nos tiene que llevar a no descuidar nuestra salvación. Amén. Vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Hebreos capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Gloria sea al Señor. Oh Dios poderoso. Oh Dios digno de gloria, de honra y de alabanza, Señor amado. En tus manos, precioso Dios, estamos este día. Oh, glorifícate, Señor, a través de tu palabra, para edificar nuestras vidas, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice tu palabra. Con guardar tu palabra, Señor. Sé que tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Que es el pan de vida eterna, Señor. Tú eres ese pan, mi Señor Jesús. Que esta palabra que es como espada de dos filos, Señor, esta mañana penetre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y que nos ayude, Señor, a seguir caminando parados, firmes en la roca, Señor. Transforma nuestras vidas esta mañana. Que tu palabra, Señor, entre a nuestro ser y que sea, Señor amado Padre, refrigerio a nuestros huesos y medicina a nuestro cuerpo, Señor, para limpiarnos de toda iniquidad, para limpiarnos de todo pecado, Señor, porque tu palabra nos trae santidad. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos esta mañana. Pasa carbón encendido en mis labios, Espíritu Santo de Dios, para que no sea yo hablando, sino que sea usted que conoce nuestros corazones, Señor, hablando en nuestras vidas, precioso Dios. A usted damos gloria, honra y alabanza, oh Dios de los cielos. Oh glorioso Señor. Gracias, precioso Padre. Oh poderoso Jesús. Maravilloso Espíritu Santo. Amén y amén. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Una salvación tan grande. Por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Tome asiento. Gloria sea al Señor. Y esta palabra maravillosa vamos a estarla predicando bajo el tema: no descuide su salvación. No descuide su salvación, porque podemos entrar, como dice la palabra, no sea que nos deslicemos. Y esto tiene algo que ver con la náutica. Esto tiene que ver algo, porque cuando usted y yo vemos un barco o una embarcación que no tira anclas en el puerto, se puede deslizar y puede ser llevada por la corriente de un lugar a otro, y se puede deslizar y terminar destruida en las rocas. Pero usted y yo, mi amigo, mi hermano, no podemos deslizarnos en este mundo así como cualquier persona. Tenemos que fijar nuestra mirada en Jesucristo y tenemos que poner firmeza espiritual a nuestra vida. Y así como una embarcación es lanzada el ancla para que se mantenga ahí en el lugar y no se deslice, así usted y yo tenemos que buscar asegurarnos de nuestra salvación, asegurar nuestra vida espiritual. Y dice la Escritura que nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Pero para ser escondidos en Cristo Jesús tenemos que buscar de su presencia. Tenemos que buscar de Él en ayuno, en oración, en vigilia, en la lectura de la palabra, buscando cada día de ese alimento espiritual, de esa leche espiritual no adulterada. Porque es necesario que el hombre de Dios, cuando nace de nuevo, busque ese alimento espiritual, no contaminado, no dañado. Porque Pablo aconsejaba a Timoteo y aún le daba descripciones con qué personas no unirse o reunirse. Porque cuando somos llevados por cualquier viento de doctrina, dice la palabra, es un peligro. Porque podemos terminar en el mundo. Podemos caer en manos de falsos maestros. Pero usted y yo estamos llamados a asegurarnos con firmeza a la verdad del Evangelio. Por eso el Señor, cuando oraba por sus discípulos y le dice: Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los santifiques.
santifícalos con tu palabra, porque la palabra es verdad. Y aquí tenemos la verdad en las escrituras. Y si la escritura me dice a mí como cristiano que debo de velar y que debo de orar para no caer en tentación, es tiempo de orar. Es tiempo de levantarnos a orar. Es tiempo de permanecer en oración. La palabra dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y la palabra velar significa guardar. La palabra velar significa estar en guardia, estar atento. Eso significa velar. Siempre estar atentos, porque este mundo nos pone todo fácil. No sea que naufraguemos en nuestra vida cristiana. Tire las anclas. Tire esa ancla para que su vida no sea llevada por la corriente de este mundo. Este mundo está lleno de alcohol, de droga, de fiestas, de fornicación, de adulterio, de mentiras, de engaños, de envidias, de divisiones, de peleas, de pleitos, de contienda, de envidia. Pero aquí estamos en este mundo. La palabra dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Estamos aquí, vivimos rodeados de todo aquello, pero usted y yo somos diferentes. ¿Qué nos hace diferentes? Lo único que nos hace diferentes es que usted y yo tenemos una marca, tenemos una señal de que hemos nacido de nuevo. Y la escritura nos dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. Y tenemos que caminar con cuidado de no tropezar en nuestra vida espiritual, de no tropezar y caer, de darnos contra las rocas. Y esas rocas son todas las cosas y vanidades de este mundo. Quiero que me acompañe en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, el verso 18 y 19. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18 y 19. Y Pablo aconseja a Timoteo. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y ahí nombra a otros dos hombres desobedientes en el 20. Pero usted y yo tenemos que mantener esa fe. Usted y yo tenemos que mantenernos y militar en ella en buena milicia. Pertenecemos a ese ejército glorioso de Dios. Militamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos mantenernos firmes.
firme para no deslizarnos con las cosas de esta tierra y de este mundo, porque son peligrosas. Son tiempos peligrosos, entre los cuales encontramos el error, los falsos, el pecado, las falsas doctrinas. Por eso es necesario que usted tenga esa comunión con Dios, tenga esa comunión con el Espíritu Santo, porque Él le hará conocer todas las cosas. Que lea la palabra profundamente, porque aquí está la verdad. Y en esos tiempos peligrosos son los que estamos viviendo ahora. Y es aquellas personas que en este tiempo se están moviendo con falsas doctrinas, gente intemperante, como dice la palabra, gente amadora de sí mismo, codiciosas. A todas aquellas personas nosotros tenemos que evitar. Por eso dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estaremos junto a ellos, sí, pero no haremos lo mismo que ellos. Le predicaremos el evangelio, le hablaremos de Cristo, pero no compartiremos con ellos lo que ellos hacen, ni nos agradaremos de las cosas que practican, sino, como dice la palabra, más bien reprendedlas. Amén. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, del verso 1 al 5, Pablo aconseja nuevamente a Timoteo y le insta a evitar a cierto tipo de personas a las cuales usted y yo también tenemos que evitar, a fin de no caer en las trampas de Satanás. 2 de Timoteo capítulo 3. Y aquí habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y son estos días los que estamos viviendo. Porque dice aquí la Escritura, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Evitarlos, porque pueden contaminarse. Usted puede contaminarse y entrar en el mismo camino que ellos. Evita. Por eso el Señor le decía, no te pido que los quites de este mundo, sino que los santifiques con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y usted y yo tenemos que no descuidar esta salvación. No la descuide. Sepa que la amistad con el mundo, dice la palabra del Señor, es enemistad contra Dios. No debemos de amar el mundo. No lo descuidemos por las cosas que aparentemente nos traen deleite, nos traen gozo, nos traen paz, nos traen diversión, nos traen un gozo momentáneo.
Y aparentemente todo está bien. Y aparentemente todo está fluyendo de maravillas. Pero la palabra del Señor nos dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Eso vino a hacer. Y son trampas que Él pone. El engaño. Él trabaja a través del engaño, a través de la mentira. Él es el padre de mentira. Y Él lo que quiere es robar su alma, robar su salvación. Por eso dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. ¿Y qué es lo que quiere destruir? Su hogar, su familia, destruir su comunión con Dios, destruir su santidad, destruir su amor, su fe en Dios. Porque una vez que Él logre eso, una vez que Él logre poner duda en su corazón, va a lograr sacarlo de este camino. Pero si usted está firme en la roca, si usted cree lo que dice esta palabra, si usted cree lo que el Evangelio del Señor dice, si usted pone sus ojos en Jesús, no en el hombre, si usted pone su mirada en aquel que lo ha llamado, en aquel que lo rescató del mundo del lodo cenagoso, si usted pone sus ojos en Jesús, estoy seguro que usted está anclado y que la corriente de este mundo no lo moverá. Por eso es necesario ejercitarse espiritualmente. Si usted quiere tener un cuerpo lleno de salud, usted no lo descuida. Usted se alimenta bien, toma vitaminas, proteínas, se limpia, se asea, trata bien su cuerpo, su organismo, porque quiere que esté sano. Y si usted quiere tener una vida espiritual sana, haga lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 15 al verso 17. Usted y yo debemos estar apartados de todo aquello. Usted y yo debemos de conservar nuestra vida espiritual en santidad. Dice el verso 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no ame al mundo. Cuando aquí habla de no amar al mundo, gloria sea al Señor, está hablando de aquel entorno social, cultural, donde usted y yo nos movemos. No está hablando del cosmos y no está hablando de las personas, está hablando del pecado que hay en las personas. Porque de otra manera, ¿cómo conocerán a Cristo? Porque si estamos en medio de tanto pecado, pero ahí en medio del pecado nosotros, usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Y para que esta persona, como dice la palabra del Señor en Juan 3:16,
que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está hablando de todo lo que hay en este mundo. Y tenemos que desechar aquellas cosas de nuestras vidas. No tenemos nada que ver con aquello. No podemos amar a dos señores, dice la palabra. ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? Ninguna. O somos de Cristo o somos del diablo, que el Señor le reprenda. No podemos decir: yo sí soy cristiano, pero yo todavía siento que debo de disfrutar de la vida. Siento que todavía debo de estar en un baile, que todavía no puedo dominar y dejar el cigarrillo, la droga, el alcohol, la fornicación, el adulterio. Yo le aconsejo que nazca de nuevo, que se arrepienta. Yo le aconsejo que usted haga la oración de fe y nazca de nuevo. Porque si alguien todavía ama al mundo, es porque no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con el Señor, no ha tenido ese encuentro con Cristo. Si alguien no ama seguir, si no ama y siente verdaderamente vivir una vida para Cristo, es porque no ha nacido de nuevo. Si usted quiere amistad con el mundo, va a tener enemistad con Dios. Quiere ser enemigo de Dios. Antes de ser cristiano éramos enemigos de Dios, apartados de Él, pero a través de Cristo fuimos reconciliados, a través de la fe. Ahí se rompieron esas cadenas de esclavitud y esas ataduras, y eso que nos ligaba al mundo fue roto a través de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pero ya no debemos de amar ese mundo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos ser adúlteros espirituales. Por eso Santiago capítulo 4 verso 4, que yo le invito a abrir. Santiago capítulo 4 verso 4. Más adelante de Hebreos. Dice la amistad con el mundo. Del verso 4 vamos a leer al verso 10. Porque es necesario humillarnos ante Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya no podemos, que queremos desfallecer y queremos volvernos atrás? Pero es ahí donde debemos resistir, ahí es donde debemos someternos a Dios. Es ahí en ese momento que debemos de humillarnos ante Dios y llorar, clamar y decirle: Señor, ayúdame. Si su palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Cuando esté a punto de caer, mi hermana, mi hermano, cuando esté a punto de irse al mundo otra vez, usted clame a aquel que lo llamó. Porque cuando usted le clama a Él, Él le va a responder y le va a enseñar cosas ocultas que no conocemos. Él nos va a enseñar a mantenernos firmes. Él nos va a enseñar a soportar. Ahí cuando estamos débiles, Él dice: mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y le dice: bástate mi gracia. Porque hay muchas veces que
queremos abandonar este evangelio. Hay muchas circunstancias en nuestra vida, pero acá la palabra del Señor dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, aleluya, se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe lo que es ser enemigo de Dios? Ser enemigo de Dios es estar buscando que Él derrame su ira sobre sus enemigos. Sus enemigos son los que están en el mundo. Pero usted dice: pero ¿y cómo dice que Él ama al mundo? Él ama y te da la oportunidad de ser salvo. Él te presenta al Salvador. Te envía a Jesús para que te limpie de pecado, de inmundicia. Porque dice: yo soy el que borro tus pecados y tus rebeliones. Pero ya cuando Él borra nuestros pecados y nuestras rebeliones, no tenemos que volvernos atrás. No tenemos que volver al adulterio espiritual. ¿No sabéis que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios? ¿O ignoráis, dice, que el Espíritu nos anhela celosamente? Y dice que Él anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso es importante no descuidar esta salvación tan grande como dice la Escritura. No sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos y nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Por eso la palabra dice: velad y orad. Y es tiempo de velar, es tiempo de orar, es tiempo de tener las lámparas encendidas, llenas de aceite como las 5 vírgenes prudentes. Porque pronto sonará la trompeta, pronto está la venida de Cristo. Y si no hacemos lo que dice la Escritura, hay mucha gente que dice: yo no quiero compromiso, ya lo acepté, pero no me he bautizado porque no quiero compromiso. ¿No quieres compromiso? Entonces, porque la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque es una ordenanza de Dios, que después tendremos una enseñanza sobre aquello, sobre el bautismo. Si usted y yo no entendemos lo que está hablando la palabra, porque hay preceptos, hay estatutos, hay ordenanzas, hay mandamientos en la palabra. Coja el Salmo 119 y comience a leerlo. El Salmo 119, el Salmo 19. Comience a leer y usted va a encontrar lo que dice ahí el salmista. Esos mandamientos Dios nos quiere enseñar a nuestras vidas para que no pequemos. Porque cuando no conocemos la Escritura, decimos: no, yo amo a Dios sobre todas las cosas y amo a mi prójimo como a mí mismo. Sí,
pero las otras cosas no las haces. Y también están en la Escritura. Uno de esos mandamientos, que nos amemos los unos a los otros, que vivamos en comunión los unos con los otros, que oremos los unos por los otros, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y muchas otras cosas más, los cuales, si Dios los ordena, son mandamientos. Amén. Por eso Timoteo, cuando Pablo le escribió esta carta, le dice mandamiento, o sea, le estaba mandando que lo haga. Y así usted y yo también debemos de hacerlo. El verso 6 de Santiago 4 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tanta gente con soberbia. Quieren hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos les parece, lo que les viene a su mente, no lo que dice la Escritura, y caen en error doctrinal porque se dejan llevar de cualquier viento de doctrina, lo que otro piensa. Para no descuidar la salvación, Dios quiere obediencia. ¿A quién? A Él. ¿A qué? A su palabra. Dice que la palabra es la lámpara de nuestros pies y lumbrera nuestros caminos. No la filosofía, no el pensamiento del hombre, no las costumbres del hombre, sino la palabra de Dios. Y tenemos que someternos a Dios. Y la única manera de escapar es sometiéndonos. Por eso dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él de vosotros huirá. ¿Quieres que el pecado huya de tu vida? Sométete a la palabra. ¿Quieres que el pecado salga de tu corazón? Sométete a la palabra. ¿Quieres que el pecado desaparezca de tu vida? Sométete a Dios. Resiste. Es tiempo de resistir. Es tiempo de pararnos firmes en la brecha, firmes en la roca que es Cristo Jesús. Desechando de nuestra vida ese pecado que nos asedia. Todos los días somos tentados, todos los días estamos en esta tierra, en este mundo, y mientras estemos en esta carne, vamos a ser tentados. Vamos a tener debilidades, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas. Pero ahí en medio de tu prueba, ahí en medio de tu lucha, ahí en medio es cuando Dios comienza a trabajar en ti. Ahí en medio de esa tormenta, ahí cuando está a punto de la barca irse a pique, es ahí cuando aparece aquel que te dice: clama a mí que yo te responderé. Porque tienes que ser probado, tienes que ser llevado a ese desierto, tienes que ser limpiado y santificado, purificado, tienes que ser pasado por el fuego del Espíritu de Dios. No descuide la salvación. No descuide esa salvación tan grande. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué dice de doble ánimo? Porque un día estamos gozosos aquí dentro de la iglesia, pero ya mañana no queremos venir. Un día sí estamos aquí y el otro día no. Un día estamos en el Espíritu y otro día no sabemos qué nos pasa, pero algo está deteniendo tu caminar, porque no has creído a esta palabra. Hay gente que dice: yo no sigo al hombre. No, no sigas al hombre, pero sigue lo que dice la palabra. No tienes que seguir al hombre, no. Dice: puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Pero ese autor y consumador de la fe te dejó esto. Dejó la palabra. Aquí está la palabra infalible. Y esta palabra es la que nos guía. Esta palabra es la que nos enseña. Esta palabra es la que nos redarguye. Esta palabra es la que nos instruye. Esta palabra es la que nos da sabiduría. Es a través de la palabra. Ahí en la palabra es donde encontramos la verdad. Porque es esta palabra. Si usted comienza a leer esta palabra, si usted comienza a creer lo que dice la palabra, aquí en 2 de Timoteo, gloria sea al Señor, bendito y alabado sea su nombre. La palabra del Señor, 2 de Timoteo, capítulo 3, nos habla del verso 10 al verso 17. Porque esta es la verdad que usted tiene que seguir. Esta es la verdad y la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo, y la que usted y yo tenemos que estar cimentados y fundamentada nuestra fe en el fundamento que es Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10 al 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Esto usted tiene que vivir en el evangelio verdadero. Pero en todas estas cosas que vivimos, el Señor nos va a librar. El Señor nos va a librar. Hubieron unos jóvenes que fueron lanzados en el horno de fuego. Y ellos dijeron: oh rey, no es necesario que digamos palabra alguna, porque nuestro Dios nos ha de salvar. Y si nos salva o no, seguiremos creyendo en Él. Amén. Porque este es el verdadero evangelio. El evangelio no es de comodidad. El evangelio no es fácil. Si alguien le presenta un evangelio fácil, un evangelio cómodo, un evangelio próspero en dinero, está equivocado, está errado. Acá me habla de persecuciones. Ese es el evangelio. El evangelio de tribulaciones. El evangelio que cuando haya dificultades, hay alguien que nos va a librar. Porque muchas son las aflicciones del justo, dice Salmo 34, 19. Pero de todas aquellas nos librará el Señor. Amén. Dale una ofrenda de aplauso al que vive
aquel que vive, aquel que reina, aquel Dios todopoderoso, aquel que dejó algo maravilloso para usted y para mí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Escuche bien. No es un evangelio cómodo, un evangelio light. No es un evangelio de prosperidad. Es un evangelio de continua lucha, de continuo sometimiento al Señor. Él lo único que dice es que hagamos tesoro en el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Todo tendrá su recompensa, pero la mejor y mayor recompensa es que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. Y si aquí vivimos una casita de caña, gloria a Dios, siga alabando al Señor. Si vivimos en un rascacielos, gloria a Dios, siga adorando al Señor, porque dijo Job: solamente en lo bueno adoraré y alabaré a Dios, solamente en la riqueza. Mucha gente dice: estoy como Job. No hemos padecido nada de lo que padeció este hombre, pero es un ejemplo de que mantengamos firme nuestra esperanza en Cristo. Amén. De los fuertes ofrenda al Señor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Escúcheme bien. Usted puede recibir una profecía, puede recibir palabra profética como recibió Timoteo desde antes, dice. Pero usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos revele, que nos dé espíritu de revelación, de discernimiento, y decirle: Señor, ayúdame, confírmame. Mientras venía de camino, le decía: Señor, mientras usted, Padre amado, usted no me revele a mí, mientras usted a mí no me dé en sueño, a mí, no a otro, a mí, y me diga: Señor, el Señor me diga: sí, vas a hacer esto, yo lo creeré. No desecho la profecía, pero si es de Él, tengo que pedirle confirmación. Si es de Él, tengo que pedirle y decirle que me revele a través de sueño, o que hable a mi vida Él, porque entonces sabré que es Él. No se mueva por emociones, no se mueva porque usted piensa que es así, sino que muévase conforme al Espíritu de Dios lo mueva a usted. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está lo que usted y yo tenemos que hacer. Aquí nos dice: las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas sagradas escrituras, las que nos llevan al conocimiento pleno de la verdad. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es a través de la fe salvadora de Cristo. Es a través de la redención. Es a través de la salvación. Es a través de la expiación del pecado. No es por obra, sino por gracia. Usted puede hacer todo lo que quiera. Puede ser buena gente, sí, gloria a Dios. Puede regalar juguetes, gloria a Dios. Puede regalar comida, gloria a Dios. Puede alimentar al que no tiene, gloria a Dios. Puede vestir al desnudo, gloria a Dios. Pero no es por obra, sino por fe, por gracia. Pero esa fe también tiene que ser con obras para que no sea muerta. Pero esas obras dice que han sido preparadas de antemano. ¿Por quién? Por el Señor, para que usted y yo tenemos que andar en ellas, para que anduviésemos en ellas, dice la palabra. Pero acá, el verso 16, dice algo precioso. Toda la escritura, escuche bien, dice toda la escritura, está hablando de los 66 libros. Amén. Está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor está hablando que toda la escritura, toda, no es para que el hombre ponga en tela de duda ninguna, sino que los 1189 capítulos que tiene la escritura, usted los crea, los ponga por práctica, que en estos 31.173 versículos que tiene la escritura, usted se deleite y crea para que su vida sea edificada. Estos 66 libros son lo que dice aquí, que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil, escuche bien para que es útil la escritura. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es que usted es bueno y yo soy bueno, no, mi hermano. Usted y yo, nuestro corazón, dice la palabra que es malo y perverso. Pero cuando somos instruidos en esta sana doctrina, en la doctrina del Señor Jesucristo, en la palabra de Dios que nos puede llegar a ser sabios para alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús, no la debemos de descuidar. No descuidemos la salvación, mantengámonos firmes sin fluctuar, dice la palabra, animándonos los unos a los otros y exhortándonos los unos a los otros, como dice la Escritura. Usted y yo tenemos que animarnos día a día a vivir una vida en santidad, a vivir una vida en paz, una vida llena de gozo, una vida llena de la presencia del Espíritu Santo. No la descuide. Si va a alabar a Dios con sus palmas, adórele fuerte. Gloria sea al Señor. No descuidemos, mis hermanos amados. Y usted, mi amigo y mi amiga, que no ha creído todavía la palabra, que todavía no ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tiene la oportunidad esta mañana y tarde de acercarse a Él, porque esta palabra es útil para instruir, para redarguir, para enseñar. Y si la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios,
es porque si usted no tiene fe y no acepta a Cristo como Señor y Salvador, no habrá salvación, ni habrá vida eterna. Porque el que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Pero esta mañana hay la oportunidad. Esta mañana hay la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Esta mañana hay la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Esta mañana hay la oportunidad de decirle: Señor, perdóname. Y vamos a orar. Ahí donde está. Ahí en su casa, los que nos ven a través de las redes sociales. Si todavía no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, esta mañana es oportunidad. Si usted no ha tenido un encuentro con el Señor, así como tuvo un encuentro la samaritana ahí en el pozo, esta mañana tenga ese encuentro con Él. Cierre sus ojos, repita conmigo y dígale: Señor Jesús, yo reconozco esta mañana, yo reconozco que tú eres el Señor, que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, del cual habla la Escritura, que a través de la fe en ti pueda alcanzar salvación. Perdóname, limpia mis pecados, Señor. Ayúdame a obedecerte. No permitas, Señor, que mis libros, que mi vida se pierda, sino que esta mañana yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. No permitas que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Gloria a Dios. Y no descuide esta salvación, sino que de hoy en adelante ore todos los días. Lea la palabra de Dios todos los días y congréguese todos los días, de ser posible, en una iglesia donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y usted y yo, mis hermanos amados, mantengámonos firmes sin fluctuar. No miremos ni izquierda ni derecha. No nos apartemos de este camino. No descuidemos esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor, que conquistó el Señor ahí en la cruz del Calvario. Sino que sigamos adelante día a día. Los animo a seguir adelante. Los animo a que cada día, cuando sintamos que ya no podemos, clamemos a Él y que nos sometamos a Él y que resistamos al diablo, que el Señor lo reprenda, que Él nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria. Nada puede apartarnos de su amor. Recuerde esto, lo que dice Romanos capítulo 8, del versículo 35 al verso 39. Nada podrá apartarnos de su amor. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar por la palabra y orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta tarde maravillosa, en esta tarde preciosa, Señor, que has hablado a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, para no descuidar esta salvación tan grande, Señor, sino que nos mantengamos firmes sin fluctuar, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, en esta peregrinación.